proceso de selección. Bueno, Camila, hoy le traigo dos temas aquí importantes que están pasando en la Universidad Nacional, que a propósito fue sede este fin de semana, como lo comentamos la semana pasada, de esa Asamblea Nacional por las Reformas y por el Cambio, que fue convocada por el Pacto Histórico y por los sindicatos este fin de semana en Bogotá. Pues hoy le traigo un tema que me parece interesante para que analicemos y veamos aquí si hay una contradicción en el gobierno nacional. Resulta, Camila, que el 10 de septiembre pasado se designó en el Consejo Superior Universitario, del que tanto hablamos aquí en la elección de rector de la Nacional, a los 21 nuevos decanos en varias facultades de la universidad. Esta designación, Camila, se hace exactamente igual que la de rector. Es decir, hay una consulta que no es vinculante en la comunidad entre estudiantes, profesores y egresados, y luego es finalmente el Consejo Superior Universitario, donde hay 8 votos, entre los que están designados del presidente de la República, está el ministro o el viceministro de Educación, está el representante de los profesores, hay representación de estudiantes, como mucho lo dijimos aquí. ¿Qué pasa, Camila? Usted se acordará que el 21 de marzo, cuando se designó a José Ismael Peña, pues mucho se dijo que no se había respetado la voz de la comunidad porque no se había respetado la consulta universitaria. Luego comenzó ese viacrucis del que usted hablaba. Durante 2 meses, incluso el hoy rector Leopoldo Munera se declaró en desobediencia civil y finalmente el 6 de junio se anula el nombramiento de José Ismael Peña como rector y es designado Leopoldo Munera como el nuevo rector de la Universidad Nacional. Pues en esta 21 designaciones que se hizo el pasado 10 de septiembre, hay 5 en donde no se respetó el resultado de la consulta. Son la Facultad de Enfermería en la sede de Bogotá, la Facultad de Odontología también en la sede de Bogotá, la Facultad de Ingeniería y Arquitectura en la sede de Manizales, la Facultad de Ciencias Agropecuarias en Palmira y la Facultad de Minas en la sede de Medellín. Aquí se designaron a nuevos decanos que no habían ganado en la consulta. ¿Qué es lo interesante aquí, Camila? Es que pues la composición del Consejo Superior Universitario cambió y digamos ahora el gobierno se puede decir que tiene mayorías. Es decir, si el gobierno no hubiera votado por los decanos que finalmente terminaron ganando, por los profesores, pues hubieran ganado quienes sí ganaron en la consulta. Entonces lo interesante aquí, Camila, es si realmente hay una contradicción del gobierno en esta pues elección y designación. Pero, aparte de eso, le traigo una carta muy interesante que le voy a leer una parte rápido porque creo que es importante y creo que es un punto de vista muy interesante a tener en cuenta, que es el de Juan Sebastián Aristizábal, Camila, que es el representante de los estudiantes ante el Consejo Académico, que es otra instancia y otra representación de la universidad, que arranca de la siguiente manera. La Universidad Nacional se encuentra en un estado de crisis. Hoy existe mucha incertidumbre sobre las últimas decisiones académicas y administrativas tomadas en la universidad. La autonomía universitaria, entendida como el derecho de la comunidad a participar en la toma de decisiones de nuestra alma mater, ha sido incuestionablemente quebrantada por el gobierno nacional, quien ve la universidad como un fortín político que no puede soltar, tomando decisiones sin precedentes. Hoy, por primera vez en la historia, tenemos un Consejo Superior endogámico, contrario al espíritu del decreto 1210 de 1993, controlado por un partido político con un bajo nivel de argumentación sobre las decisiones que ha tomado. La universidad es una institución con vocación históricamente política y este es un aspecto positivo, pero lo que hoy vemos es a la politiquería tomándose la universidad, dejando a un lado la academia. Y justamente por eso, Camila, me parece importante escuchar esa voz de otro representante estudiantil que ya hemos tenido aquí a varios y por eso a esta hora nos acompaña Juan Sebastián Aristizábal aquí en Mañanas Blue. Juan Sebastián, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, los saludos a todos y todas. Pues bueno, sí, nosotros en la universidad hace una semana justamente vimos la designación en las decanaturas, se hizo una consulta que pues es no vinculante como lo demuestran las normativas de la universidad, pues digamos que nosotros esperábamos que hubiese un cambio porque pues eso es lo que había dicho el gobierno nacional cuando designó la rectoría, pues cuando también hubo un cambio a la designación del profesor Leopoldo Munera, esperábamos que se respetaran las consultas. Digamos que en algunas de las consultas sí notamos que aunque no se respetó el ponderado, porque pues hay una discusión bastante amplia en si se debe respetar el ponderado o la consulta estudiantil,
pues digamos que se respetó por lo menos uno de los estamentos. En la mayoría de los casos siempre se respetó fue el estamento estudiantil, a excepción de una facultad que es la Facultad de Ingeniería y Arquitectura en la sede de Manizales, donde el designado no fue el que mayor quedó en la consulta en ninguno de los estamentos, sino que incluso fue el que quedó de tercero en la posición, de tercero y último. Y pues también hubo una ocasión que fue en la facultad una facultad en Bogotá, en la que no se designó la persona que ganó en estudiantes, sí ganó en las otras dos estamentos, pero pues como era candidatura única, pues fue designada como decana en esa facultad. Yo tengo una pregunta para usted, Juan Sebastián, y es que usted en la carta, o por lo menos en la parte que acaba de leer Lucas, habla de que la politiquería se está tomando en las universidades y que hay que sacarla de allí. Para nadie es un secreto que el sector universitario es muy importante a la hora de las elecciones. Los jóvenes terminan siendo un público que tratan de cautivar todos los sectores políticos. Esta politización que ustedes denuncian está existiendo hoy en las universidades públicas. ¿Es exclusivamente de ahora o esto viene pasando hace tiempo? No, pues como podemos ver, el Consejo Superior normalmente está en su mayoría por personas del gobierno nacional, entonces no es algo de la actualidad, incluso ya ha sucedido. Digamos que las designaciones o la toma de decisiones que hay dentro de la universidad ocurren históricamente. Con la conformación del Consejo Superior lo hemos podido notar, no es del gobierno actual, sino de todos los gobiernos que han estado en el país. Usted, representante Aristizábal, en su carta dice que es necesaria reformar la estructura del Consejo Superior Universitario para justamente alejar a la política y alejar al gobierno del Consejo Superior Universitario, que es donde se toman las decisiones. ¿Cómo sería esta reforma y cómo se podría hacer más plural? Ok, bueno, básicamente si yo menciono que es necesario que el gobierno tenga menos participación, no estoy diciendo que no tenga participación, pero sí es necesario que por lo menos la comunidad universitaria sea quien tenga la mayoría en los consejos. ¿A qué me refiero? En este momento estamos pasando por un proceso, pues digamos, de constituyente universitaria, donde se deben reformar los estatutos de la universidad. Aclaro que la constituyente universitaria no es la constituyente del gobierno nacional, sino las reformas a los estatutos de la universidad y a la normativa que implica todo con la Universidad Nacional. Entonces lo que nosotros esperamos es que el gobierno no tenga como tanta incidencia, aunque pues sí tenga participación, porque es necesario que también nos diga qué es lo que está trabajando por las universidades o cualquier institución de educación superior pública. Y pues a lo que me refiero en que tengamos más participación de la comunidad es que hayan más votos por la parte de estudiantes, por la parte de docentes, por la parte también de que se incluyan a la administración, porque en este momento los administrativos no tienen ni voz ni voto en el consejo. Sí se estaba trabajando en una propuesta para que por lo menos tuvieran voz, pero no voto en el momento. Entonces es importante que la comunidad sea quien tome esas decisiones, porque es quien realmente conoce la universidad. El gobierno está ahí porque pues claro, inicialmente es quien da el presupuesto para las universidades públicas, pero pues sí es necesario que la comunidad sean los que incidan directamente en las decisiones de la universidad, que somos los que conocemos la universidad y los que vamos a estar en la universidad en adelante. Representante Aristizábal, en la carta que leímos al principio, que Lucas leyó al principio de esta entrevista, se hablaba de un consejo superior endogámico. ¿Usted nos quiere explicar un poco mejor cómo era antes y cómo, pues cuál es la diferencia, cómo era antes y cómo era ahora? Porque por lo que usted nos está diciendo, uno entendería como si nunca hubiera estado politizado, como si hubiera sido completamente transparente. Cuéntenos cuál es la diferencia o ese vuelco que da para decir que ahora es endogámico y que antes, pues bajo la visión suya y de otras personas, pues era transparente. Digamos que yo me refería, pues, aunque siempre ha existido que el gobierno incida mucho en las decisiones de la universidad, me refería más en cuanto a que el gobierno actual que dijo que iba a respetar como las consultas o lo que la comunidad universitaria quisiera. En gobiernos pasados no sucedía eso, simplemente el gobierno no decía que iba a respetar ninguna consulta, tomaba su decisión. Mientras que actualmente sí hemos notado que el gobierno dice que quiere acoger lo que digan la comunidad, pero pues digamos que en la designación de decanaturas no sucedió plenamente. Juan Sebastián, eso que usted nos está contando lo hemos visto también en otras universidades, por ejemplo en la Universidad Tecnológica de Pereira, donde el gobierno nacional tiene 2 asientos de 9 que son en total en el consejo. ¿Cuántos asientos tiene el gobierno nacional en el Consejo Superior de la Universidad Nacional? ¿Y cuál sería la meta que ustedes tendrían? ¿Que tenga 1, que tenga 2? ¿Cuál sería esa propuesta que ustedes quisieran llevar? Ok, pues el Consejo Superior actualmente tiene una composición de 8 miembros. Ahí está el Ministerio de Educación, que debe ir sea el ministro, la ministra o el viceministro o viceministra de Educación Superior.
También hay 2 delegados del presidente, hay un delegado del Consejo Nacional de Educación Superior, hay un representante profesoral, un representante estudiantil, un representante de exrectores y también hay una decana delegada por el Consejo Académico en esta composición. Entonces, pues, digamos que por designación directa hay 3 personas en el Consejo Superior de los 8 que hay. ¿Cuál es nuestra propuesta? Bueno, no nuestra propuesta porque todavía no hay una consolidada, pues digamos que no puedo decir que pueden haber 2 personas del gobierno, mientras que 8 de la comunidad, porque pues aunque se ha discutido bastante sobre cómo debería ser la composición de estos, no hay algo que en este momento diga como que hay un consenso, entonces pues digamos que no podría mencionar cómo sería esta composición. Juan Sebastián, hemos visto en los casos anteriores, sobre todo con la designación de rectores, que los estudiantes que deciden tomar la batuta de la representación terminan sufriendo amenazas, hostigamientos. Hablamos aquí también de la renuncia de Sara Jiménez al Consejo Superior Universitario. Usted en su carta dice que también Ana Manrique y Laura Quevedo, quienes actualmente están, Camila, tomando la representación, han sufrido hostigamientos. Yo no sé si usted se acuerda, pero incluso Sara Jiménez durante 2 meses tuvo que esconderse. El profesor Diego Torres también ha recibido amenazas y de hecho tiene una orden de la Unidad Nacional de Protección pues para recibir protección porque empieza a calentarse todo esto dentro de la universidad. Como ustedes escucharon, se nos perdió la comunicación, pero a ver si la podemos recuperar. Usted lo que está diciendo, Lucas, es que puede pasar, o le quiere preguntar a él si efectivamente él también está teniendo problemas de seguridad. Es lo que, sí, lo que le entiendo. Hacia allá había mi pregunta exactamente, porque pues lo que él dice en la carta es que rechaza ese hostigamiento, pero que son siempre las representaciones estudiantiles las que terminan pagando los platos rotos de cuerpos colegiados desequilibrados. Y justamente hacia allá iba mi pregunta, pues si está recibiendo amenazas o algún tipo de hostigamiento. Ya retomamos la comunicación con Juan Sebastián y entonces le traslado esa pregunta que creo, Juan Sebastián, que pudo escucharla. Sí, la escuché. Listo, sí. Pues a qué me refiero con que las representaciones somos las que terminamos pagando. Digamos, las representaciones estudiantiles somos la cara más visible en la comunidad universitaria porque pues los estudiantes son, digamos, la mayoría dentro de la universidad. Mientras que si vemos los cuerpos colegiados no tenemos como una incidencia súper grande porque pues digamos el Consejo Superior tiene solo una representación estudiantil de los 8 miembros que hay. El Consejo Académico, que es al que yo pertenezco, solo tenemos 2 votos de la representación estudiantil, que son uno de pregrado y uno de posgrado, y somos 35 miembros. Entonces digamos que el porcentaje de participación de la comunidad estudiantil es muy baja, o de la comunidad que es elegida directamente. Pues solo 4 miembros del Consejo Académico son elegidos directamente, que son representantes profesorales y estudiantiles, mientras que, si mal no estoy, hay 22 miembros o 23 que son designados directamente por el Consejo Superior y otros 8 que son designados directamente por la Rectoría. Entonces digamos que a eso me refiero, que aunque no somos la mayoría y no somos quienes tomamos la decisión final, simplemente damos un voto, siempre nos echan como toda la culpa a la representación estudiantil por una decisión que toma un cuerpo colegiado donde no somos, digamos, tan relevantes. Sí. Juan Sebastián, yo quiero preguntarle concretamente por lo que pasó hace algunas horas en la Universidad Nacional. Hace 2 días el presidente Petro estuvo en la universidad, desde ahí pronunció un discurso que generó bastante controversia en Colombia. Habló nuevamente de un intento de golpe de Estado, habló de que debían salir las personas a las calles a respaldar al gobierno, arremetió contra el Consejo de Estado, contra el Congreso, contra el Consejo Nacional Electoral. ¿Usted cree que eso le aporta algo al objetivo final de la universidad, que es formar grandes profesionales, buenos ciudadanos? Pues digamos que sí me parece que los ciudadanos deben conocer de política, incluso todas las personas deberíamos conocer de política y saber qué pasa en cada una de las regiones, pero pues sí también me parece importante reconocer de que nosotros estamos en un país donde los poderes están separados, el judicial, el legislativo y el ejecutivo. Digamos que cada uno actúa bajo lo que tiene sus implicaciones, ¿cierto? Entonces pues sí me parece bastante complejo lo que haya mencionado el gobierno nacional, aunque sí es importante reconocer que todas las personas debemos ser un poco políticas. Pues es Juan Sebastián Aristizábal, representante estudiantil ante el Consejo Académico de la Universidad Nacional, hablándonos de este tema que venimos tratando durante todo el 2024, la situación política en la elección de rectores de las universidades públicas en el país. Juan Sebastián, gracias por atendernos y pues gracias también por explicarnos la carta que acaban de enviar. Gracias a ustedes también, muchas gracias. Un saludo especial. La discusión sobre las universidades públicas es una discusión importante, sobre todo pues porque sí debemos como sociedad velar por una mejor universidad
pública para todos los colombianos. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos aquí a Mañanas Blue para hablar de los artistas que decidieron separarse y romper cobijas por cuenta del apoyo político a Donald Trump o en contra.